Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, porque vamos a desvelar el misterio detrás de algo que ha dado mucho de qué hablar, la supuesta reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han oído bien. Las redes sociales han estado que arden con rumores, y nosotros vamos a sumergirnos en todo lo que se dice, intentando descifrar si hay algo de cierto en esta historia, y si es así, ¿cuáles podrían ser los motivos detrás de este posible acercamiento? Sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, o al menos de su química en pantalla, y la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en nuevos proyectos, emociona. Así que prepárense para un recorrido por los últimos acontecimientos y las teorías más sonadas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo la importancia de darle ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos a seguir trayéndoles contenido que les interese. ¡Vamos allá! Bueno, como les decía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, esos nombres que resonaron fuerte en el mundo de las series turcas, especialmente tras su exitoso paso por Senkalkam, también conocida como Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable, y esa chispa saltó rápidamente a la vida real, conquistando a miles de fans alrededor del globo. Durante un tiempo su relación fue uno de los temas más comentados, y cada aparición pública, cada like, cada comentario, era analizado hasta el último detalle. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas tomaron un rumbo diferente. Se confirmó su separación, y aunque fue un golpe para muchos de sus seguidores, la vida y las carreras de ambos continuaron. Pero, no sorpresa. En las últimas semanas, o quizás meses, los rumores de reconciliación han comenzado a surgir con fuerza. Y no son rumores cualquiera. Vienen acompañados de pistas de avistamientos, de fuentes cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato, pero que sueltan jugosas declaraciones. ¿Qué está pasando realmente? ¿Son estos rumores infundados, producto de la nostalgia de los fans, o hay algo más allá? Una de las teorías más fuertes, y que ha ganado mucha tracción, gira en torno a un posible proyecto profesional conjunto. Piensen en esto. ¿Qué mejor manera de revivir la magia que cautivó a millones que trabajando juntos de nuevo? Los rumores apuntan a que podrían estar considerando un nuevo proyecto de televisión, quizás una película o una nueva serie, donde sus personajes vuelvan a tener una conexión especial. Y es que, seamos sinceros, la audiencia que tuvieron con Senkalkam fue estratosférica. Había una demanda de verlos juntos nuevamente y las productoras podrían estar muy interesadas en capitalizar esa popularidad. Imaginen el revuelo mediático que generaría el anuncio de su regreso a la pantalla chica. Sería, sin duda, un evento que movilizaría a millones de fans y atraería a nuevas audiencias. La especulación es que, tras haber tomado caminos separados y consolidado sus carreras individualmente, podrían haber llegado a un punto en el que un proyecto conjunto sea beneficioso para ambos, tanto a nivel profesional como, quizás, para limar asperezas o redescubrir esa conexión que los hizo tan especiales. Otra línea de pensamiento que no se aleja mucho de la anterior, es que quizás el tiempo y la distancia les han permitido madurar y reconsiderar su relación. A veces las rupturas ocurren por razones que con el paso del tiempo se vuelven menos importantes. Las exigencias de la fama, las presiones de las agendas apretadas, la falta de tiempo para uno mismo y para la pareja, pueden ser factores que desgastan incluso las relaciones más fuertes. Podría ser que ambos, habiendo experimentado la vida por separado, se hayan dado cuenta de que lo que tenían era valioso y merecía una segunda oportunidad. Los avistamientos, aunque escasos, a veces sugieren encuentros casuales o discretos que alimentan esta posibilidad. Quizás han estado en contacto, reconstruyendo una amistad que podría evolucionar nuevamente hacia algo más. No es inusual ver a exparejas mantener una buena relación, y en el mundo del espectáculo, donde las dinámicas son complejas, a veces los caminos se cruzan de nuevo de formas inesperadas. También es importante considerar el factor fanatismo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado conectan a los artistas con sus seguidores, por otro pueden generar una presión inmensa y alimentar rumores que no tienen base real. Los fans de Kerem y Hande son increíblemente apasionados. Su deseo de verlos juntos de nuevo es palpable.
Es posible que muchos de estos avistamientos y fuentes cercanas sean, en parte, producto de este anhelo colectivo. Los algoritmos de las redes sociales, alimentados por la interacción, a menudo amplifican este tipo de especulaciones, creando una bola de nieve que puede parecer muy real, pero que en el fondo se nutre del deseo de los seguidores. Sin embargo, hay ciertos indicios que, aunque no confirman nada, dan que pensar. Por ejemplo, comentarios sutiles en redes sociales, likes mutuos en publicaciones, o incluso el hecho de que ambos hayan estado en los mismos eventos o lugares, aunque no hayan sido vistos juntos directamente. Son pequeñas migas de pan que los seguidores más detectivescos recogen y analizan con lupa. A veces un simple like a una historia puede ser interpretado como una señal de reconciliación, lo que nos lleva a pensar en la intensidad de la conexión que generaron. Pero, ¿qué pasa si no hay reconciliación romántica? Podríamos estar ante una profunda amistad profesional. Ambos se conocen muy bien, saben cómo trabajar juntos, y eso es un gran valor en la industria del entretenimiento. Quizás lo que vemos son señales de que están fortaleciendo su vínculo como colegas, explorando posibilidades de futuro laboral que beneficien a ambos. No debemos descartar la idea de que, tras una relación sentimental, puedan haber construido una amistad sólida, basada en el respeto y la admiración mutua, lo que les permitiría colaborar en nuevos proyectos de manera exitosa. A veces la madurez en las relaciones nos lleva a darnos cuenta de que el amor romántico no es la única forma de mantener una conexión importante en la vida. Otro aspecto a considerar es la forma en que ambos manejan su vida privada. Son figuras públicas, pero también tienen derecho a su intimidad. Si bien es natural que los fans estén interesados, es importante recordar que lo que vemos en los medios es a menudo una versión editada y seleccionada de la realidad. La verdadera naturaleza de su relación, o la falta de ella, es algo que solo ellos conocen completamente. En resumen, los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel son un cóctel explosivo de deseo de los fans, posibles estrategias profesionales y, quizás, una genuina reaproximación. La teoría más plausible y que suena con más fuerza, es la de un proyecto profesional conjunto que podría ser el catalizador para cualquier tipo de entendimiento o acercamiento personal. Otra posibilidad, no menos importante, es que el tiempo les haya permitido reflexionar y reconsiderar su relación sentimental, dándole una segunda oportunidad. Y por supuesto, no podemos ignorar el poder de la imaginación colectiva de los fans, que a menudo construye narrativas basándose en pequeñas pistas. Al final del día, lo que es seguro es que la química entre Kerem y Hande cautivó a millones. Si están juntos de nuevo, ya sea como pareja o como grandes amigos y compañeros profesionales, es algo que solo ellos pueden confirmar. Pero la expectativa y la emoción que generan, sin duda, son un testimonio del impacto que tuvieron en la industria y en el corazón de sus seguidores. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis sobre este intrigante tema. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos desgranado los rumores y hemos intentado encontrar el secreto detrás de la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí investigarlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hay reconciliación en marcha? ¿O son solo rumores sin fundamento? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una nueva serie? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son súper importantes para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante y entretenido, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.